Hola, vamos a hablar de los cuatro principios de la agricultura orgánica. Hay algunas dudas respecto a los cuatro principios, pero bueno, es simplemente porque hay mucha gente involucrada últimamente en temas que tienen que ver con sustentabilidad, con cuidados, con conservación, con alimentos orgánicos. Entonces, si no todos se apegan exactamente a los mismos lineamientos, pues entonces se puede suponer que hay diferentes principios, ¿no? Ideas de las que uno parte, no, pues conservación del suelo, ¿no? Hay únicamente cuatro principios, esos, para poder tener una guía, que sea global, que sea mundial, que sea una convención, indudablemente, hay que partir de lo que ocurrió en 1972, cuando se formó la Federación Internacional de Movimientos en Agricultura Orgánica, por sus siglas en inglés IFOAM, International Federation of Agricultural Movement, Agriculture, International Federation of Organic Agricultural Movement. Pues se me olvidó un poquito cómo va. Antes de 1972, en las dos o tres décadas anteriores a eso, había ocurrido una cosa que conjuntó mucho conocimiento, eh, mucho desarrollo de tecnología, de ciencia en el siglo, ¿no? O sea, había ocurrido durante lo que había pasado del siglo XX, con la obtención de mucho conocimiento para poder hacer lo que le podemos llamar mejoramiento genético de los cultivos, utilizar las leyes mendelianas de la herencia, ¿no? Cómo se van heredando los genes en las plantas, hacer combinaciones con eso, sacar variedades nuevas, híbridos, etcétera. Todo eso diríamos que es el mejoramiento genético de los cultivos. Se desarrolló mucha tecnología para la obtención de fertilizantes, sobre todo fertilizantes nitrogenados. El nitrógeno es el elemento que más hace falta en los suelos agrícolas y se consume muchísimo por parte de las plantas, pero cumple un ciclo naturalmente que hace que sea muy volátil. O sea, como elemento químico es muy volátil, es muy inestable, se lixidia muy fácil. eh, las bacterias, las diferentes bacterias que habitan en un suelo naturalmente las nitrifican, es decir, las convierten en nitritos, en nitratos, que es la forma como se la come la planta, ¿no? Como la absorbe la planta. Pero fácilmente después de ser un nitrato, fácilmente cambia a otro estado más orgánico, que es menos útil para las plantas. Y luego enseguida también se amonifica de una forma, se transforma en aminas o en simplemente nitrógeno volátil, ¿no? Nitrógeno solo que se regresa a la atmósfera. Entonces, el haber encontrado primero la forma de mejorar genéticamente los cultivos y luego de aplicarles todo el nitrógeno que fuera posible, porque cuando ocurrió la Primera Guerra Mundial por las potencias que estaban en guerra buscando armas químicas, se encontraron con la forma de sintetizar el nitrógeno atmosférico y transformarlo en fertilizante. Entonces eso facilitó mucho, aunque no es barato y cada vez es más caro, y más contaminante la obtención de ese nitrógeno. Bueno, pues hizo que como nunca en la historia de la humanidad hubiera nitrógeno disponible en forma sintética. El desarrollo de la maquinaria agrícola, los tractores, los implementos, hizo pues que ya no se necesitara toda aquella fuerza de los animales, que bueno, es muy ineficiente. Y luego después el desarrollo de los agroquímicos en general, de todo aquello que se utiliza para matar plagas, enfermedades, hongos, bacterias, insecticidas, pues herbicidas, fungicidas.
Esas cuatro cosas hicieron que pudiera desarrollarse una cosa que hasta la fecha se sabe, ¿no? Que salvó del hambre, de la hambruna a millones y millones y millones de habitantes de este planeta que no tenían pues acceso a los alimentos, ¿no? Gracias a eso, que el uso de esas cuatro cosas, el mejoramiento genético de los cultivos, el uso de la maquinaria, el uso de los agroquímicos y los fertilizantes, se llamó Revolución Verde. Revolución Verde porque revolucionó todo lo que había pasado por miles de años en la agricultura de los seres humanos, transformó a lo- lo, los rendimientos, por ejemplo, de maíz, de papa, de trigo, aumentaran en un 100%, en un 200%, en un 300%. O sea, era muy normal en México, por ejemplo, que siendo centro de origen del maíz, los rendimientos en las mejores condiciones, en las mejores regiones, con los mejores climas, temporales, lluvias, todo esto, se tuvieran, por ejemplo, 500, media tonelada de rendimiento, ¿no? Era una cosa extraordinaria, ¿no? Y con el mejoramiento genético y toda esta combinación de la Revolución Verde, pues se logró que se dispararan los rendimientos, que fueran prácticamente en cualquier lugar 5 toneladas, 8 toneladas, 10 toneladas. Ahorita en la franja maicera de Estados Unidos es muy normal tener 25 toneladas por hectárea de rendimiento, ¿no? Entonces la Revolución Verde fue algo muy bueno. Sin embargo, al mismo tiempo que se iba generando, por un lado, el incremento de las cosechas, el tener más rendimientos, también se estaba viendo el lado, como dicen, todo tiene su lado sombra y su lado luz, ¿no? En el caso de la luz de la Revolución Verde, en el caso del el lado luz de la Revolución Verde, pues es muchísimo alimento, ¿no? O sea, todavía hay más alimento del que podemos consumir los seres humanos. Ay, ¿por qué hay tanto muerto de hambre? Claro, sí, definitivamente, todos los días se muere muchísima gente de hambre. Pero pues eso responde más a cuestiones políticas, económicas, a la forma de distribuir la riqueza, etcétera, ¿no? Pero bueno, ciertamente al mismo tiempo, refiriéndonos a la Revolución Verde, conforme iba aumentándose las cosechas, toda la contaminación iba haciendo que pues se perdiera la calidad del agua, se contaminaran los suelos, se fueran deteriorando los suelos, provocándose más erosión por la maquinaria, muchas cosas que digamos es la parte sombra, la parte negativa de la Revolución Verde. Y entonces eh, habitantes de diferentes lugares del planeta, de Estados Unidos, de Canadá, de Europa y de Japón principalmente, empezaron a alarmarse, a preocuparse, a decidir actuar de una forma diferente. Surgieron comunidades que estaban en contra de todo este convencionalismo y entre ellos en las diferentes localidades respondiendo incluso a ideas, ideas filosóficas muy antiguas, ¿no? Ideas que tenían en comunidades que todavía conservaban tradiciones muy ancestrales, ¿no? De mucho respeto a los recursos, a un árbol, ¿no? O sea, de ver como Dios o tener un Dios, pero al mismo tiempo como que la tierra tiene su diosa de la tierra, pero al mismo tiempo la tierra es una diosa, ¿no? Entonces, así mismo, pues entonces adorarla, agradecerle, rezarle, respetarla, al agua, a todos los demás recursos. Esta gente empezó a estar en contra de usar cosas que contaminaran, como los fertilizantes, como los agroquímicos, que deterioraran, como la maquinaria, el uso constante, todo eso. Dijeron natural, todo apegado a lo que es naturalmente el planeta, a las ideas ancestrales, al cosmos. Y luego, pues bueno, se iban conociendo, ¿no? O sea, todas estas personas son, en aquel entonces y en realidad hasta la fecha, son nacidos a visitar lugares muy tradicionales, ¿no? De creencias muy profundas, de ir a Machu Picchu, de ir a visitar chamanes a la Sierra de Puebla, de ir a visitar gurús en la India. Y luego resulta que todos estos gentes con ideas
muy ancestrales, congeniaban también en ideas muy parecidas. Así se fueron formando, pues, en diferentes lugares del mundo, comunidades que decían, estamos haciendo aquí agricultura orgánica, estamos haciendo aquí agricultura ecológica, estamos haciendo aquí agricultura biológica, estamos haciendo aquí agricultura conservacionista. O sea, diferentes corrientes de pensamiento, pero muy parecidas. Y se dieron cuenta, había ya, bueno, por correspondencia, por las noticias, había forma de comunicación y dijeron, todas esas comunidades aisladas, dijeron, ¿y qué tal si hacemos una cuestión global? Entonces hicieron esta IFOAM que ya mencioné que International Federation of Organic Movement Associate. No, IFOAM, International Federation of Organic Agricultural Movement. La Federación Internacional de Movimientos en Agricultura Orgánica. Se reunieron, discutieron, platicaron, elaboraron un montón de cosas y dejaron escritos que todas las actividades de la agricultura orgánica iban a estar establecidas en 4 principios: el principio de la salud, el principio de la ecología, el principio de la equidad y el principio de la precaución. Entonces, bueno, voy a tratar de ser breve, casi nunca puedo ser realmente tan breve como quisiera, pero es que para mí es muy importante que se tenga bien por qué, de dónde, cómo, ¿no? O sea, entonces podemos pensar en muchas cosas que tienen que ver con el suelo, con el agua, con las plantas, con los cohabitantes de un ecosistema, de un agroecosistema. Pero bueno, ya está establecido que tenemos 4 principios. El principio de la salud habla de una salud global. La agricultura orgánica no se refiere a la salud, por ejemplo, nada más del sistema, del agroecosistema. No se refiere a la salud del consumidor, nada más. No se refieren nada más a la salud de la gente que anda trabajando. No se refiere nada más a la salud de algo en particular, se refiere a la salud global. Prácticamente se referiría a la salud del universo, ¿no? Entonces, que todo lo que se haga en la agricultura orgánica para obtener alimentos orgánicos no afecte la salud de nadie, ni del consumidor, ni del agricultor, ni de los animales que están cohabitando ahí. Por lo tanto no voy a estar matando como tal con un insecticida, por ejemplo, un insecto, porque entonces estoy afectando su salud. Al mismo tiempo estaría afectando la salud del que está aplicando el insecticida. Entonces, automáticamente de ahí se desprenden diferentes prácticas que me evitan el uso de los agroquímicos. ¿Qué me indica? Bueno, tienes que hacer cualquier otra cosa, cualquier cosa que prevenga que lleguen las plagas y cualquier cosa que prevenga que tú tengas que aplicar un insecticida. Ok, hasta ahí el principio de la salud. No vamos a hacer absolutamente nada que afecte la salud de absolutamente nadie ni nada, animal, ser humano, planta, bacteria, lo que sea, el planeta en general. El siguiente principio es el principio de la ecología. Entonces, Chihuahua, pero ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo así que vamos a tener un sistema, un agroecosistema que produzca, pero no puedo aplicar insecticidas? Ok. ¿Dónde tengo yo una gran producción de biomasa? Es decir, ¿dónde puedo esperar un gran rendimiento, por ejemplo? Y además nadie aplica nada, nadie aplica fertilizantes, nadie aplica insecticidas. En un sistema, en un sistema, en un ecosistema no perturbado. Ok. Vamos a tratar de hacer agricultura lo más parecida a lo que es un agroecosistema, a lo que es un ecosistema natural no perturbado, ¿no? ¿Qué tenemos en un ecosistema natural no perturbado? Tenemos una gran biodiversidad. Nosotros tenemos muchas plantas, muchos insectos, muchas bacterias, mucha microbiota, macrobiota, tenemos muchos habitantes. Entonces vamos a procurar, pero si a mí me interesa, lo que yo vendo son tomates, pues a ver cómo le haces, carnal. Vas a tener que sacrificar una parte de tu superficie para no nada más tener tomates, sino que vas a tener ahí
cultivos de diversas familias para que haya la mayor diversidad posible. Todo eso va a hacer que tengamos una biodiversidad fabulosa. ¿Y qué vamos a tener, por ejemplo? Sí, pues plagas o insectos que se comen a las plantas. Pero ¿qué vamos a tener también? Insectos que se comen a los insectos que se comen a las plagas. Insectos carnívoros que prácticamente lo único que les gusta comer es a otros insectos. Eso se llama control biológico. Ah, perfecto. Ya tenemos el otro principio, básicamente explicado el principio de la ecología. El principio de la equidad. El principio de la equidad habla de que todo lo que hay es para todos. Hay muchos sistemas agrícolas en los que solamente hay una persona que económicamente sale muy favorecida, que es muchas veces el dueño de un predio, y luego pues la repartición de la riqueza pues es muy, muy dispareja, ¿no? Entonces aquí tenemos que buscar equidad lo más posible, pero incluso no nada más para la gente, estamos hablando de que tenemos derecho todos de estar vivos solo por estar en el planeta, así seamos el dueño, así seamos los agricultores, así seamos la mano de obra, así seamos los del empaque, todos tenemos derecho de una vida digna. Entonces en la agricultura orgánica las prácticas también están diseñadas incluso no solo para cuidar la salud de todos los que ahí participan, sino también incluso sus ingresos y sus condiciones de vida tienen que ser adecuadas. Entonces, el principio de equidad cuida mucho esa cuestión. Y luego, por último, el principio de la precaución. El principio de la precaución es, nosotros en la agricultura podemos utilizar cualquier cosa, siempre y cuando no comprometa ninguno de los otros tres principios anteriores. Así que hay muchas cosas de la tecnología que todavía no demuestran por completo que no van a afectar la salud de nada, ni de nadie, ni del ecosistema, ni de nada, y entonces todavía queda prohibido por el principio de precaución. Lo que de las grandes cosas, que incluso se le llaman las tres grandes cosas que todavía no demuestran, que no comprometan, que no vayan a tener ningún tipo de repercusión contra la salud, contra la ecología ni contra nada, son el uso de las aguas residuales, el uso de la radiación y el uso de las variedades transgénicas. Las variedades transgénicas están predominando mucho en muchas regiones del mundo, pero para la agricultura orgánica están todavía prohibidas. Entonces, bueno, ya queda más claro cuáles son los 4 principios de la agricultura orgánica. Gracias.